Queridas y queridos compañeros y compañeras, siguiendo en la línea de las estrategias de la incidencia política y, pensando en este enfoque de género al interior de la economía solidaria, me gustaría presentarles este trabajo que habla de un trabajo desarrollado por mujeres arpilleristas que lograron en sus textos hilvanados, bordados, contar el origen de la economía solidaria. Cuando hablo del origen de la economía solidaria me estoy refiriendo específicamente al uso en el concepto, ¿ya? Sabemos que la economía solidaria, las prácticas que definimos hoy día como economía solidaria son mucho más antiguas y estaban arraigadas en nuestros pueblos antiguos. Pero el concepto tiene un nacimiento, tiene un origen que tiene que mucho entregarnos y motivarnos a la reflexión. Este es un concepto que va a presentar, que va a desarrollar Luis Raceto, que es un investigador economista chileno, por allá por los años 80, pero esa economía solidaria o economía de la solidaridad tiene su origen en el trabajo y la articulación de mujeres. Eso es lo que les voy a presentar a continuación como nuestro segundo módulo de incidencia para las políticas en la economía social solidaria. Como este es un trabajo que tiene mucho visual, apagamos mi cámara y avanzamos. Bueno, lo primero que quiero dejar en claro es que las arpilleras que ustedes verán, las imágenes que ustedes verán a continuación, fueron enviadas clandestinamente a Holanda durante los años 79, ya entre el 79, 1979 y 1982. Allí fueron recogidas y comercializadas para la solidaridad por un exfuncionario de la Vicaría de la Solidaridad y su esposa. Ellos son Augusto Michaud y María Inés Maturana. Es muy importante el trabajo visionario que tuvo Augusto al dejar registro de estas arpilleras que fueron llegando en ese periodo a Holanda. Este es una parte, digamos, de todas las arpilleras que circularon en esos años por el mundo para la solidaridad, ¿ya? Este es nada más que un pequeño botón de registro que quedó, como les señalo, en Holanda. Entonces, acá, y bueno, esto es una red que se logró articular con diferentes organizaciones a favor de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, pero también muchos colectivos, coordinadores de compañeras y compañeros en Europa, ¿ya? Esta serie que les voy a presentar viene de un proyecto de investigación colectiva que trabajamos hace unos años con mi colega Daniel Michaud, que él es profesor de la Universidad de Louvain en Bélgica, ¿no? Entonces, por lo tanto, este material está disponible para el uso de todas las personas que les interesa el trabajo con los derechos humanos y no tiene ningún fin comercial. Bueno, primero presentarles que el trabajo de la arpillera es un trabajo que desarrollan las mujeres que comenzaron a desarrollar las mujeres en tiempos de dictadura. La historia cuenta que querían hacer alguna terapia psicológica para las familiares de los detenidos desaparecidos y bueno, había una historia de arpilleristas antiguas que estaban acá en la zona central, en la costa de la zona central. Sin embargo, ellas hacían las arpilleras bordadas con hilo. Y bueno, en el tiempo de la dictadura además vino toda la crisis económica, por lo tanto tener acceso al material para hacer ese tipo de trabajo resultaba muy caro. Entonces lo que las mujeres empezaron a gestionar y a imaginar fue cómo construir estas mismas arpilleras, pero ahora con retazos de tela. Y ese fue el ejercicio. Entonces utilizaban las ropas que les donaban las familias de mucho dinero a la iglesia para hacer estos trabajos que vamos a ver que no solamente son de representación de la época, sino que también van a estar asociados a la lucha política, a la denuncia y a la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, lo que va a aparecer primero es la imagen rural. Si ustedes se fijan de la cordillera atrás, son representaciones del Santiago de los años 70 que tenían sus bordes
todavía la ruralidad. Aparecen también los campamentos solidarios, cómo se organizaban, la estructura que había entre hombres y mujeres, cómo también esto circulaba en torno al fuego. El agua, acá los textos que ustedes pueden observar acá abajo, estos campamentos solidarios o verduras, son los bordados que aparecían en las diapositivas. Entonces, como eran poco legibles, lo pusimos acá abajo. Pero esto es un carrito que está llevando verdura, ¿ya? Y acá se puede observar claramente cómo las mujeres se organizan para recuperar el agua para llevar a sus hogares. El agua, la familia, los campamentos, las primeras formaciones de población en Santiago no tenían agua potable al interior de los domicilios, por lo tanto había una gestión comunitaria y una organización popular para el agua. Habían cortes de agua, y antes denuncian, en época de dictadura, la denuncia que se generaban cortes de agua cuando antes ellas tenían acceso al agua. Antes tenían, denuncian, ayer teníamos dinero para llevar los hombres comida a su familia, y hoy, en tiempos de dictadura, que es cuando ellas están haciendo estos trabajos, ya no existe esa posibilidad, y entonces la familia se alimenta en torno a la olla común. La olla común va a ser entonces esta olla comunitaria que va a organizar toda la población para alimentar a toda la población. También ahí aparecen representadas las demandas de que no hay vacante, la falta de empleo, los cierres de los sindicatos, y cómo aumenta la mendicidad en las zonas urbanas, ¿ya? Entonces mucha gente está quedando sin trabajo, y no solamente no tiene trabajo, sino que o hay muy poco trabajo, sino que también hay dificultades para organizarse. También se empieza a denunciar que la educación que empieza a estar mediada por el mercado. Entonces, antes la educación era gratuita en Chile, y el lucro empieza a entrar a la escuela. Como podemos observar, que se denuncian los costos de las matrículas, de la educación básica, de la mensualidad de la educación media, pero también se asocia la idea de la frustración. Entonces ya no es tan fácil para todas y todos poder entrar a la universidad, ¿no? Eso va a ser un privilegio de solo a quienes van a tener el dinero en esta nueva estructura social de mercado. También aparece la lucha por los derechos de los niños, niñas y niños. Y esto porque acá aparece, de hecho, en la fecha en que fue hecha esta espillera, el año 79, donde se denuncia el trabajo infantil, ¿ya? Entonces parte de la lucha que van a tener estas mujeres y la denuncia que van a hacer en sus arpilleras es como todavía, a pesar de que hay acuerdos en contra del trabajo infantil, o que se habla de los derechos de los niños, eso todavía no se refleja en las calles, y todavía podemos observar muchos niños y niñas que tienen que trabajar para poder vivir, y que probablemente por tener que trabajar tampoco tienen derecho a la recreación. Se denuncia también la falta de pensiones, la falta de acceso a la salud, tanto así que aparece esta arpillera que es muy fuerte, donde alguien queda esperando y termina suicidándose frente a la imposibilidad de conseguir una hora para el médico. Aparece también, y empiezan a aparecer reflejados los mecanismos de articulación popular para resolver y sostener la vida. Aparecen entonces la evolución desde las ollas comunes hacia los comedores infantiles. Como les mostraba en una imagen anterior, la olla común es el primer espacio de articulación para resolver el problema de la alimentación. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo en el contexto de la dictadura y la crisis económica, esto se empieza a institucionalizar, y entonces los que van a tener la prioridad para asistir a esta alimentación van a ser los niños y niñas. Esto después en Chile va a dar inicio al programa de Junta de Alimentación Escolar,
que lo va a llevar adelante la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Escolares y Becas, la JUNAEB. Pero antiguamente esto nace desde la organización y el proceso de institucionalización que hay al interior de las organizaciones para la alimentación. Entonces, estas son iniciativas que emergen desde la economía popular y se van institucionalizando o bien desde la economía solidaria o desde las economías públicas. También aparecen las denuncias nuevamente del artículo, a propósito del artículo 23 y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y estos artículos lo que hacen referencia es al derecho al trabajo y a la sindicalización. Entonces, frente a la eliminación de las formas de trabajo, a la no posibilidad de la sindicalización de los maridos, lo que van a hacer las mujeres en ese tiempo, que en esos años no participaban del mercado laboral como participa hoy en día, van a empezar a articularse y van a formar estos talleres donde van a tejer, donde van a bordar, donde van a generar ocupaciones alternativas y mecanismos alternativos para llevar el sustento a sus comunidades. Entonces, por eso la representación, además, con la olla común. No va a ser solamente sus hogares, sino que las mujeres además van a organizar el alimento de sus entornos, sus vecinas, sus vecinos. También aparece que frente a esta ausencia, ¿cierto?, de empleo, aparece esta idea de los cesantes, empiezan también otras organizaciones donde van a participar hombres y mujeres demandando el trabajo, ¿ya? Acá aparece la agencia de empleo, pero también de empeño, perdón, que fue una medida alternativa. Si yo no tengo ya para comer, entonces voy a ir a empeñar las joyas, los bienes, lo que tenga en mi casa para poder tener un poquito de recursos para dar alimentación a mi familia. Entonces, por eso la agencia de empeño acá frente al mercado, ¿cierto? Y apelando haciendo una observación asociada justamente a la falta de trabajo, a la necesidad. Bueno, también las mujeres se van a autorrepresentar en la lucha por los derechos humanos, pero también en la organización para una economía de la solidaridad. Bolsa de cesantes, talleres de arpilleras, maneras de expresar nuestros problemas, ¿ya? Entonces, las mujeres, como les decía, se empiezan a organizar en diferentes talleres, pero estos talleres de arpillera también van a tener una salida, una organización económica, y esa organización económica es la que van luego las mismas mujeres a identificar como una economía para la solidaridad. Bueno, entre medio están estas otras arpilleras que son naif, porque como estos iban en embarques clandestinos, no podían mostrar lo que estaban enviando al exterior. Entonces hay toda una red, una logística que estaba liderada por nuestra querida Winnie Lira, donde Winnie ponía estas imágenes, estas arpilleras naif, iban arriba y bueno, ella las enviaba desde los lugares, acá se habla más pituco, las enviaba con nombres falsos para el exterior. Entonces estas arpilleras naif cubrían estos envíos de denuncia. Y dentro de los envíos de denuncia, además de representar la formación económica popular, lo que estaba pasando en el país, también se hacía una denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se estaba viviendo en ese tiempo. Entonces acá tenemos la representación de Ritoque, un campo de concentración. Tenemos también cómo se ejercían las desapariciones y las búsquedas que hacían las mujeres y las familias tras de sus maridos, de sus familiares que estaban desaparecidos y detenidos. Los ejercicios de los detenidos desaparecidos que los hacían firmar declaraciones sin tener posibilidad de descargo, y las angustias de las familias buscando a los familiares que en la mayoría de los casos ya estuvieron muertos y que hasta el día de hoy los siguen buscando, ¿ya? Acá es importante también destacar el rol que tuvo la Vicaría de la Solidaridad, una parte de la iglesia que fue la que facilitó esta organización popular, posibilitando a sus aleros tanto la búsqueda, la denuncia,
que hacían las mujeres, como también estas otras organizaciones populares que ya les mencionaba, ¿no? Bueno, tenemos varias imágenes, y esta es una imagen muy bonita porque las mujeres retribuyen a Augusto el trabajo que está haciendo en el extranjero, y esta es como su carta de reconocimiento, ¿cierto? Entonces le bordan esta arpillera donde agradecen el trabajo que él está haciendo y ponen detrás la Vicaría de la Solidaridad. Bueno, el mecanismo que utilizó Augusto y muchas de las organizaciones era formar en el extranjero células donde llegaban estas arpilleras, pero también llegaban otros artefactos que se generaban, o las mujeres en los talleres, o los presos políticos y las presas políticas en las cárceles. Todo este material que venía desde Chile se distribuía y se hacían acciones para la solidaridad. Y estas acciones para la solidaridad con Chile lo que hacían era rescatar recursos para a su vez enviarlos a personas que estaban pasando momentos difíciles, a familias que estaban pasando momentos difíciles. Entonces, la célula, como dice acá, cumplía el objetivo de contactar. Cada grupo de 5 personas, cada una tenía a un familiar de preso político en Chile. Entonces, todas las ayudas recaudadas llegaban de vuelta acá en un cheque. Por lo tanto, los artefactos que mencionaba, arpilleras u otros más, no solamente se vendían, sino que además se utilizaban para recaudar donaciones, para hacer actividades a favor de la solidaridad donde se recaudaban donaciones. Y todo esto era lo que luego llegaba acá a las familias en Chile. Bueno, en este contexto emerge, como les decía, la economía de la solidaridad. Va a ser a partir de esta red que coordina Winnie Lira, que luego va a fundar la Fundación Solidaridad, que funcionó hasta el año 2015. En el año 80-82, cuando las mujeres están hablando de esta economía para la solidaridad, cuenta en uno de los trabajos Howard Richard, va a ser el mismo Raceto quien va a estar participando, va a estar en proximidad. Además, en ese momento él estaba el programa de economía del trabajo que quedaba muy próximo a la Vicaría de la Solidaridad donde estaba trabajando Winnie Lira. Entonces va a ser en el contexto de una actividad que se está realizando en la iglesia de La Legua, que es una población muy popular y aguerrida en esos años y en la lucha contra la dictadura, donde van a ser las mismas mujeres quienes van a levantarse un día, van a decir: nosotros estamos siendo económicas y solidarias. De ahí, frente a esas dos palabras, económicas y solidarias, es que Luis Raceto luego va a generar este concepto que se va a llamar como economía para la solidaridad, de la solidaridad, economía que luego va a evolucionar como economía solidaria. Entonces, esta historia que les acabo de presentar tiene varios componentes que podríamos analizar, pero es fundamental para comprender cómo la solidaridad entendida también está siendo entendida con la adhesión a la causa de la lucha por los derechos humanos, ¿ya? En ese sentido, la economía de la solidaridad va a reivindicar un sistema económico autónomo. Fíjense lo que hemos visto, los mecanismos de articulación que van a generar las mujeres en las organizaciones populares, en los diferentes colectivos, mujeres y hombres que colaboraron también en las redes en el exterior, ¿ya? Pero siendo en Chile, dadas las condiciones de represión, esta articulación organizada y liderada principalmente por mujeres, ¿ya? Donde no es solo el principio económico el que va a estar detrás, sino el principio de la defensa de la vida, y que va a estar asociado a la cohesión, a una adhesión política que tiene que ver en la lucha por la causa de los derechos humanos, ¿ya? Finalmente, les dejo acá las fotos de algunas de las artilleristas de en esa época que al día de hoy todavía están, digamos, vivas y están trabajando y haciendo resistencia de sus territorios. Resistencia y creando también nuevas formas de plasmar el conocimiento y la sabiduría, que eso es muy interesante.
Nada más que les leo el testimonio. Cansada de andar de pueblo en pueblo con una familia a cuesta, decidimos emprender la lucha por el derecho a la vivienda. Nos fuimos a la toma de terreno más grande realizada en dictadura, en 1983, fecha en que vimos renacer la esperanza y sin temor al tirano que nos asustaba. Brotó la esperanza floreciendo en las organizaciones sociales. La Vicaría de la Solidaridad aportó el capital para echar a andar esta silenciosa revolución. Tomamos el legado de la Violeta Parra. Primero fue una distracción, luego una terapia y luego un ingreso económico. Dábamos de comer dignamente a los nuestros. Aún no éramos conscientes de que estábamos haciendo historia. Y este testimonio de una de estas compañeras, que yo misma lo rescaté en el Museo de la Memoria el año 2018, es muy importante porque no es solamente la práctica, sino que también lo que representa esa práctica. Utilizar la arpillera como dispositivo significante, como una forma distinta que tienen las mujeres, que han tenido las mujeres de dejar registros de lo que acontece. Cuando hablamos de economía solidaria y feminismo, también tenemos que pensar en cómo considerar estos soportes para reproducir nuestros saberes. Sin más, en paz y amor, muchas gracias.